Ok, me avisan si me escuchan mejor ahora. Si el audio está mejor. Amén, hermano, amén. Poderoso Dios. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 8. Y dice así la palabra, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Padre, gracias en esta mañana por tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos permites leerla, porque nos permites escucharla. Y sabemos que ellas son palabras de vida eterna, palabras de salvación, que son luz a nuestras almas. Te pido, Señor, que esta palabra se estén alumbrando los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, que tu obra pueda ser realizada a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a predicar la palabra según el Señor nos conceda en esta hermosa mañana bajo el tema una sed insaciable. Gloria al Señor, una sed insaciable. En el ser humano hay una sed que permanece, ha permanecido desde el principio por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios crea al hombre y el hombre, podemos decir, tenía una codependencia de Dios. El hombre dependía de Dios. Siempre hemos dependido del Señor, pues Él es nuestro creador, Él nos creó. Dios creó al hombre con amor, le creó con un propósito eterno y le creó por esto conectado a Él. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios, el hombre disfrutaba del favor y del beneficio de Dios de una manera tangible, de una manera palpable, de una manera directa. Alabados en nombre del Señor, sin velos. Gloria a Dios, porque Dios se paseaba, Dios hablaba con Adán allí en el huerto del Edén, y esta historia la conocemos, ¿verdad? Por causa del pecado, el hombre cuando peca, porque el hombre se ha engañado, tanto Adán como Eva, por medio de esta serpiente astuta, ¿verdad? Que era una agente, una enviada de Satanás. A través de la caída, a través del pecado, se genera una desconexión directa de Dios y el hombre entonces pierde la comunión con Dios, se empaña, se nubla en el hombre la imagen de Dios, porque recuerde que la palabra dice que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, y esto produce en el ser humano, produce por causa del pecado en el ser humano, se produce vergüenza, se produce frustración, se produce el miedo, se producen tantas cosas que el ser humano está padeciendo desde ese momento hasta el día de hoy. Pero lo más terrible, lo más grande que se produce en el ser humano es esa sed insaciable, una sed, una necesidad, porque se crea un vacío y entonces el hombre a partir de ese momento hasta el día de hoy en el hombre sigue prevaleciendo, sigue existiendo un vacío, una sed insaciable, y creo que es uno de los males más grandes, una de las peores consecuencias del pecado en el ser humano, además, claro, de la separación directa de Dios, que es lo peor, que estemos separados de nuestro Creador, que estemos separados de Dios, porque si estamos separados de Dios, estamos en muerte, no estamos en vida, somos muertos vivientes, somos muertos que caminan, alabados el nombre del Señor.
Entonces, esta sed insaciable ha hecho que el hombre a lo largo de los siglos busque satisfacción, busque saciar esa sed por sus propios medios, por sus propias estrategias, herramientas. Es lo que ha llevado al hombre a la idolatría, es lo que ha llevado al hombre al pecado, es lo que lleva al hombre a tantas adicciones, es lo que lleva al hombre a una vida de pecado, a una vida ajena a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, tratando de llenar ese vacío, tratando de llenarlo con adoración a dioses paganos, a dioses ajenos, tratando de llenarlo con idolatría. Vemos el pueblo de Israel, por ejemplo, que era un pueblo que era dado a la idolatría, era un pueblo que ofendía el corazón de Dios, la bondad de Dios, yéndose tras dioses ajenos, yéndose a sacrificar a los lugares altos, yéndose a adorar a imágenes, ¿verdad? Que no tenían vida, que eran inertes. Alabados el nombre del Señor. Entonces, el hombre, además de la idolatría, cuántos pecados, cuántas cosas el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Y por esto yo sé que hay mucha gente, alguien puede estar escuchándome ahora y saber, estar seguro que en algún momento se siente vacío o vacía, a pesar de que haya logrado muchas cosas en la vida, a pesar de que tenga muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, escuchaba anoche en una prédica, un predicador que decía de un hombre que él dijo: yo quiero tener un Grammy, consigue el Grammy. Dice: ahora yo quiero tener un Oscar, consigue el Oscar. Luego dice: yo quiero conseguir eh, un Billboard, creo, y lo consigue. Y luego dice: ahora yo quiero conseguir un Tony. Y se sentía mal porque no lo conseguí. Esa sed también de un llamado éxito, alabado sea el nombre del Señor, también es parte de esa sed insaciable, porque el hombre va a buscar saciar esa sed por el medio que sea. A veces es yéndose al pecado, yéndose a la idolatría, o teniendo un ego, tratando de ser lo más exitoso posible, de alcanzar metas humanas, ya sea obtener dinero, ya sea obtener una carrera, obtener muchos títulos, obtener, eh, eh, no sé, muchas cosas materiales. Y todo esto al fin y al cabo va a ser inútil porque esa sed insaciable se provocó por falta de la presencia de Dios, por falta de tener comunión con Dios. O sea, si la solución es volver al inicio, volver a tener un encuentro con Dios de tal manera que Él llene nuestro vacío, que Él sea el centro de nuestra vida, porque Él está dispuesto a saciar esa sed que nosotros mismos creamos. Él está dispuesto a saciar esa sed dándonos del agua de la vida, dándonos de su presencia, llenándonos de su gracia, llenándonos de su plenitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vemos aquí la historia de la mujer samaritana, es una historia que a mí me impacta y a mí me gusta mucho porque la Biblia es una historia muy interesante. Dice la palabra que Jesús pasa por Samaria y me gusta la precisión del texto. Le era necesario pasar por Samaria, pero había algo: los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, pues, por una cuestión histórica, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. La idea es que Jesús, dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria, porque claro, donde hay una necesidad, allí Jesús va, allí le es necesario a Jesús ir. Él no está exento de las cosas que suceden. En nuestros momentos difíciles, en nuestro momento de tribulación, Jesús está ahí. Él entiende que le es necesario ir donde alguien le necesita, donde alguien está en crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mujer samaritana era una persona que estaba en crisis, era una persona que necesitaba a Cristo, era una persona que necesitaba al Señor. Y la palabra dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero es interesante, cuando Jesús llega a Samaria, entonces se encuentra allí en un pozo con una mujer samaritana y Jesús le dice: dame de beber. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, Jesús hizo esto para introducir el tema, para introducir la conversación. Alabado sea el nombre del Señor, porque Jesús conocía ya a aquella mujer y Jesús sabía lo que aquella mujer necesitaba. Ahora, interesante la respuesta de esta mujer. Esta mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, porque había una polémica, había una disensión, había una riña. Alabado sea el nombre de Cristo.
Ahora, fíjese que Jesús le dice, me encanta la palabra, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, si tú me conocieras, si conocieras quién es el que habla contigo, tú aprovecharías que Él te ha pedido de esta agua literal y tú les pedirías y Él te daría el agua de la vida, el agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre? Le dice, el pozo es hondo y no tiene con qué sacar el agua, porque aquella mujer tenía un velo, no entendía, estaba pensando que Jesús le estaba hablando del agua literal, que Jesús le estaba hablando del agua física. Y le dice, pero el pozo es hondo y no tiene con qué sacar el agua. Alabado es el nombre del Señor. O sea, ¿cómo la vas a sacar? Eh, eh, Gloria a Dios para siempre. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Subraye la palabra. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Subraye, volverá a tener sed. Lo que Jesús está diciendo, cuando bebemos del agua física, volvemos a tener sed y por todo el tiempo estamos bebiendo. Nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita agua. Asimismo, en nuestra vida comparada con todas las cosas que nosotros utilizamos o podamos utilizar en nuestra vida para tratar de saciar nuestra sed, vamos a volver a tener sed. Alabado es el nombre del Señor, sea la idolatría, sea el pecado que sea el logro que sea el éxito que sea, siempre vamos a querer más. Es una sed insaciable. Lo único que puede saciar esa sed es Cristo Jesús, porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo, la peña de Oreb que está brotando agua de vida para nosotros. Es una fuente insaciable. Por esto me gusta esta lectura. Aquí en el capítulo 4 usted va a ver, ahí se ve la esencia, la razón por qué cuando probamos a Cristo, cuando tenemos a Jesús, no volvemos a tener sed. ¿Por qué cuando probamos a Cristo encontramos el remedio para una sed insaciable? Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te daré, Jesús le dice, esta agua será en ti un manantial de vida, una fuente de vida que salte para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mujer le dice, sí, pero ok, dame de esta agua para que no tenga que volver aquí, para que no tenga que volver aquí a sacarla, porque ella todavía estaba entendiendo literalmente aquel asunto con el agua. Ahora, fíjese lo interesante, ella le está diciendo, ella estaba pensando que iba a llegar a un estado donde no iba a tener necesidad de volver a tomar el agua. Ahora, esto sí es posible espiritualmente, es lo que estamos diciendo. Si estás cansado, cansada de probar cosas en el mundo, de buscar cosas que sacian tu sed y no las has encontrado, Cristo Jesús es la solución, Él es la fuente de vida. Jesús le dice, si bebe de esta agua será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El agua que Jesucristo nos da, que es su Espíritu Santo, que es la salvación, cuando entra a nuestra vida, se convierte en un manantial, se convierte en una fuente. Alabado es el nombre del Señor. Esto es la esencia. ¿Qué significa? Una fuente no cesa. La fuente no deja de producir agua. Las fuentes no dejan de fluir. Lo que estamos diciendo es cuando probamos a Cristo, cuando Él impacta nuestra vida, cuando Él entra a nuestro ser, Él fluirá y va a seguir produciendo gozo, va a seguir produciendo paz, va a seguir produciendo el gozo de la salvación, de tal manera que nosotros vivamos una vida plena, esa fuente no se acaba. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, y ahora bien, dentro de la iglesia, algunos dirán, pero ¿por qué a veces estamos dentro de la iglesia? ¿Por qué algunos se descarrían? ¿Por qué algunos están dentro de la iglesia y se van al pecado? Porque han descuidado aquella fuente. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ha habido un descuido, porque hay una brecha, porque a veces le damos prioridad a cosas que no son importantes, porque a veces descuidamos lo que realmente importa, que es Cristo Jesús, que es nuestra relación con Él, que es nuestra comunión con Él. Y cuando descuidamos, cuando dejamos
de buscar la comunión con Él para que esta fuente siga fluyendo. Entonces se van a ir produciendo algunos huecos, se van a ir produciendo pequeños vacíos, entonces lo vamos a ir llenando con otras cosas, vamos a ir desplazando lo que realmente importa y vamos a llegar a ser como el pueblo de Israel que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cristo Jesús es la fuente de vida. Cristo Jesús es un manantial. Alabado es el nombre del Señor. No hay necesidad de cavar cisternas rotas. No hay necesidad de ir a otra fuente porque todas las demás fuentes son fuentes secas. Alabado es el nombre del Señor. Son fuentes que si producen agua en un determinado momento, se van a detener. Y si producen agua, es un agua turbia, es un agua sucia. Alabado es el nombre del Señor. Y la palabra nos enseña, gloria a Dios para siempre, que cuando Jesús sigue la profundación, la conversación sigue profundizándose con esta mujer samaritana, entonces ella le dice, pero tú eres profeta, alabado es el nombre del Señor. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. O sea, ahí usted está mirando, mire, para que vea ahí se ve demostrado que realmente no es un asunto por decirlo. La mujer samaritana estaba en la situación de que estamos hablando. Había una sed insaciable. Esta mujer tenía problemas emocionales de tal manera que no podía tener una relación estable con un hombre. Había tenido 5 maridos y el marido que tenía ahora no era su marido. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, claramente había un problema emocional. Había una inestabilidad emocional por la razón que sea, y esta mujer tenía un vacío, tenía una sed, y buscaba maridos, y iba de marido en marido tratando de saciar esa sed. Pero el problema no eran los maridos. La sed que ella tenía era una sed de Cristo, era una sed de salvación, era una sed de plenitud. Esto era lo que hacía falta en su alma. Esto era lo que hacía falta en su vida. Cristo Jesús es la fuente de vida, es la fuente de salvación, es el único que puede saciar nuestra sed insaciable. Gloria a Dios para siempre. Nada ni nadie puede saciar la sed que hay en el hombre, que hay en el ser humano. Solo Cristo Jesús, que es la fuente de vida, el manantial de agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Su hermanito Luis Manuel por aquí. Padre, gracias por la palabra que ha permitido que sea predicada en este momento. Sea tu nombre para siempre glorificado. Pedimos, Señor, que esta palabra haga el trabajo, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, que esta palabra que han sido oídas, Señor, y que caigan